¿Alguna vez les ha pasado que cuando hablan de su infancia, sus padres les recuerdan de forma distinta? ¡Dale, va! ¡Dale! O quizá cuando narran alguna anécdota que vivieron con sus amigos, tú te enfocaste en un punto y tus amigos en otros. Si eso ocurre con eventos que han ocurrido hace poco tiempo, imagínense con eventos históricos que ocurrieron hace años, décadas, siglos o milenios. En el capítulo de hoy seguiremos hablando de las fuentes históricas, pero ¿las fuentes son totalmente neutrales? ¿Debemos creer en ellas de forma literal? ¿O es que quizá también estas fuentes esconden algún tipo de intencionalidad, dependiendo de quién las vaya elaborando? Yo soy Canillita, esto es Entre Papiros, y hoy hablaremos de cómo los historiadores cuestionan sus fuentes, cómo las contrastan, el método crítico. Gatatafi, suéltame la intro. ¡Otra vez tú acá! En el capítulo pasado hablamos sobre las fuentes. Estas pueden ser directas o indirectas y también pueden ser escritas, materiales, orales, audiovisuales y, como bien me señaló mi compañera Daniela, digitales. Pues bien, sin embargo, estas fuentes deben ser tratadas, procesadas, analizadas por los historiadores para poder realizar una correcta investigación histórica. No todas las fuentes hablan de lo mismo, a pesar de que se refieran al mismo tema. ¿A qué me refiero? A que algunas señalarán, al igual que tu mamá recordando cosas distintas de tu infancia, algunos enfoques y otras, pues básicamente, otros. Inclusive, se puede tener fuentes que hablen de lo mismo, pero desde un punto de vista contrapuesto. Para poder ejemplificar este fenómeno, pues utilizaremos dos crónicas que hablan del mismo tema, pero lo enfocan de forma distinta. Por un lado, utilizaremos la crónica de Pedro Sarmiento de Gamboa, Historia Índica, y por otro, la más famosa, porque es más conocida, crónica de el Inca Garcilaso de la Vega, que, como ustedes sabrán, es Comentarios Reales de los Incas. Ambas crónicas hablan de los incas, pero el enfoque que le van a dar sus autores buscan objetivos distintos y opuestos. Ambas crónicas nos servirían para poder realizar una investigación histórica de los incas, pero si solo nos basáramos estrictamente en una o en otra, tendríamos resultados distintos, ya que ambas crónicas se realizaron con intenciones distintas. Ahora sí viene lo chido. Empecemos hablando por la crónica de Pedro Sarmiento de Gamboa, Historia Índica. Pedro Sarmiento de Gamboa fue de todo, allá por el lejano siglo XVI. Fue navegante, soldado, conquistador, gobernador, escritor, cronista, entre otras profesiones. La crónica de Pedro Sarmiento de Gamboa se escribe en el contexto de las reformas toledanas. Para resumir, las reformas toledanas son el proyecto político del virrey Toledo. Toledo buscaba justificar y legitimar la presencia española dentro del mundo andino. Y para eso recurrirá a escritores como Pedro Sarmiento de Gamboa para elaborar crónicas como la que él va a escribir. En Historia Índica de Pedro Sarmiento de Gamboa, los incas son vistos como usurpadores, son vistos como tiranos, déspotas y violentos, que no van a tener reparo en traicionarse a sí mismos para lograr sus objetivos. De esta manera entonces la presencia española en el mundo andino se justifica, pues no se le entiende como unos invasores o conquistadores, sino más bien como unos liberadores. ¿Liberadores de quién? De las poblaciones del mundo andino del yugo incaico. Cabe recordar que la intención de Toledo era legitimar la conquista española, aquí y ante todo el mundo, incluyendo las potencias europeas de la época. Pasemos a hablar de Comentarios Reales de los Incas del gran Inca Garcilaso de la Vega. Garcilaso es considerado el primer mestizo,
no porque sea el primero en nacer de la unión de un español y una princesa. Ya habíamos tenido esas uniones antes del nacimiento del Inca Garcilaso de la Vega, sino porque a un nivel conceptual y mental, Garcilaso de la Vega trata de hacer coincidir ambos mundos, el andino y el español, ya que él va a provenir de ambos mundos. La crónica del Inca Garcilaso de la Vega se escribe cuando él ya es bastante mayor. Él abandona el Perú a los 20 años y nunca más vuelve. Él, dentro de su vida en España, va a escribir la crónica Comentarios Reales de los Incas, recordando todo lo que le contaron sus antepasados incaicos. Es por eso que dentro de la crónica Comentarios Reales, los incas son bastante idealizados. Son vistos como un imperio justo, poderoso y generoso, que va civilizando a los pueblos de todo el mundo andino. El Inca Garcilaso de la Vega tiene la intención de demostrar que el imperio incaico fue igual de poderoso que otros imperios como el romano o como el mismo imperio español. Esto debido a que les va a atribuir una serie de características propias de lo que en el siglo XVII se consideraba como un imperio justo, como un imperio poderoso. De esta manera entonces, la crónica del Inca Garcilaso de la Vega responde a un interés distinto y hasta incluso muestra una visión radicalmente opuesta a la de Pedro Sarmiento de Gamboa. Como hemos podido advertir, ambas crónicas tocan el mismo tema, pero desde un enfoque distinto. Si quisiéramos hacer una investigación sobre el imperio de los incas y nos ceñimos estrictamente a lo que dice de forma textual una u otra crónica, nos llevaríamos una imagen totalmente distinta del imperio de los incas. Cuando hablamos de cronistas tenemos que recurrir a una autoridad en la materia, y esta autoridad es el gran Raúl Porras Barrenechea, el cual va a escribir un grandioso libro que se llama Los Cronistas del Perú. Cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa. Precisamente fue Porras el que va a ir agrupando a los cronistas a lo largo del tiempo, pero también por intencionalidad. Es por eso que Pedro Sarmiento de Gamboa aparece como un cronista toledano que sirve al proyecto político del virrey Toledo, mientras que el Inca Garcilaso de la Vega es un cronista post-toledano y en gran medida su crónica es una respuesta a la gran cantidad de crónicas que aparecieron durante la época del virrey Toledo. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Evidentemente, si quisiéramos hacer una investigación sobre los incas, no nos ceñiríamos solo a estas dos crónicas, sino a la gran variedad de fuentes que existen, tanto materiales como incluso orales y evidentemente las escritas. Hoy por hoy los historiadores tenemos que cuestionar a las fuentes, hacerle una serie de preguntas. Preguntas como quién las escribió, por qué las escribió, cuándo las escribió y en dónde las escribió, en el caso de estas crónicas, ya que estas preguntas nos permitirán a nosotros saber con qué tipo de fuente estamos trabajando y así tener más luces para poder reconstruir con un nivel de objetividad cada vez mayor el hecho histórico que estamos investigando. Como ya dije en el anterior video, la objetividad al 100% no existe, pero es importante tener en cuenta esta información sobre las fuentes que estamos trabajando para poder llegar a esos niveles altos de objetividad. A veces pasa que mucha gente que no es especialista en historia cree saber mucho porque leyó alguna fuente y lo publicó y la empieza a repetir de forma textual sin siquiera ponerse a cuestionar este tipo de preguntas a la fuente a la que está refiriendo. Y ahí sabemos que eso es cualquier otra cosa menos un estudio histórico serio. Yo soy Cañita y esto fue Entre Papiros. Conmigo será hasta la próxima, compañeros. Cuídense bastante.